Shalom y bienvenidos a Vía Hafta Yisrael, una frase hebrea que significa amarás a Israel. Esperamos que se queden con nosotros, ya que nuestro maestro, el Dr. Baruch, nos compartirá una enseñanza expositiva de la Biblia. El Dr. Baruch es profesor titular del Instituto Zera Abraham, con sede en Israel. Aunque todos los cursos en el instituto se imparten en hebreo, el Dr. Baruch se complace en compartir esta enseñanza en inglés con doblaje al español. Para más información, visítenos en amarasaisrael.org o descargue nuestra aplicación móvil Mi Estudio Bíblico. Aquí está Baruch y la lección de hoy. Fuimos colocados en este planeta, y me refiero a la humanidad entera. Fuimos colocados aquí con un propósito. En numerosas ocasiones hemos leído que la Biblia dice que fuimos creados a imagen de Dios. ¿Qué significa eso? Significa que se supone que seamos como Él, que reflejemos su gloria. Y la única manera de hacerlo es cuando cumplimos su voluntad. Cuando cumplimos en obediencia los planes y propósitos de Dios. Y cuando estudiamos los primeros versos del libro de Génesis, vemos algo. Vemos que Dios nos ordena a ser fructíferos y multiplicarnos y a llenar la tierra. Y ese mandato de llenar la tierra implica que nos dispersemos por diferentes territorios. Así que no es debatible. La voluntad de Dios para la humanidad es que nos dispersemos ampliamente sobre la faz de la tierra y que la poblemos toda. La pregunta es, ¿estamos interesados en cumplir la voluntad de Dios? ¿Seremos personas que se someten y obedecen a lo que Dios nos manda hacer? ¿O seremos arrogantes, rebeldes, desobedientes, creyendo que nuestro plan, lo que nosotros queremos, es realmente lo mejor para nosotros? Verán, muchas personas viven de tal manera que desafían continuamente a Dios. Y una de las cosas que debemos preguntarnos a diario es lo siguiente. Esta decisión que estoy por tomar, si la tomo de esta forma, ¿desafiaría eso a Dios? ¿Estoy haciendo mi voluntad y rechazando su dirección, rechazando la guía del Espíritu Santo? ¿Me estoy sometiendo al Espíritu Santo o lo estoy afligiendo? Bien, hoy en nuestro estudio analizaremos un pasaje de la Escritura que deja muy en claro que las personas de las que hablaremos son rebeldes. Y aquí está la clave. Son rebeldes porque quieren exaltarse a sí mismos y no exaltar a Dios. Así que te pregunto, antes de abrir el texto y estudiar el pasaje de hoy, ¿tu vida realmente se enfoca en exaltar a Dios, glorificarlo a Él, interesarte en sus planes y propósitos? ¿O estás enfocado en hacer brillar tu propio nombre? Y quizás pienses, bueno, yo no estoy buscando ser famoso. Pero en ese pequeño mundo donde vives, quizás seas un estudiante de secundaria que pretende ser muy popular, o quizás seas alguien que en su oficio busca opacar a todos los demás, provocando que todos lo admiren a él o a ella. Quiero decir, ¿estamos operando en orgullo? ¿O estamos caminando humildemente delante de Dios, entendiendo que su voluntad es lo mejor? Dicho esto, toma tu Biblia y ve conmigo al libro de Génesis. Y ya estamos listos para Génesis capítulo 11. Libro de Génesis, capítulo 11. Hablábamos sobre lenguas en el capítulo anterior. Y aquí vamos a ver que hay un cambio en el término de leshon, que significa lenguaje o lengua, a la palabra safá, que claramente tiene que ver con un idioma hablado. Iniciemos con el versículo 1, que dice así: Y aconteció que toda la tierra tenía un mismo idioma y unas... la palabra aquí es devarim ahadim, y ahadim puede significar algunos o comunes, pero proviene de la raíz ejad, que significa uno. Entonces se hablaba un solo idioma,
Y ellos además tenían, podríamos decir, palabras en común. En ese entonces no pasaba como suele suceder hoy en día, que visitas un país donde se habla tu mismo idioma, pero que a ciertas cosas las llaman por otro nombre. Por ejemplo, en Latinoamérica a lo que se le dice computadora, en España se le llama ordenador. El mismo concepto definido por dos palabras diferentes, a pesar de ser el mismo idioma. Pero aquí leemos que el idioma era perfectamente compartido. Toda palabra era común, un idioma y un término en común para cada cosa. Verso 2. Y aconteció que cuando partieron, y aquí está la clave, Mi Kedem. Esto podría significar desde el oriente. Y lo que se nos está comunicando aquí es una idea que anuncia, dada la palabra que se usa aquí, con frecuencia, básicamente podríamos decir que es un preludio al juicio. Cuando el término oriente se menciona, no siempre, pero con mucha frecuencia, tiene que ver con un juicio que viene, y ese ciertamente será el caso en el relato que leemos hoy. Piensen en un juicio porque el juicio en este pasaje está ciertamente en el horizonte. Mira de nuevo el verso 2. Y aconteció que cuando partieron desde el oriente, hallaron una Bicá. Ahora, una Bicá sería mejor traducida como un valle. Sé que algunas Biblias lo traducen como llanura, pero en hebreo la palabra para llanura sería mishur. Y aquí leemos Bicá y nos habla sobre un valle. Entonces hallaron un valle en la tierra de Shinar y habitaron allí. En otras palabras, hallaron un lugar, estaban extendiéndose, y eso es bueno, estaban expandiéndose a nuevas tierras, estableciéndose en lugares distintos, pero ahora, en este punto, decidieron detenerse. Encontraron una porción de territorio que les pareció adecuada a sus ojos para realizar grandes cosas. Miren, por favor, el verso 3. Y un hombre le dijo a su prójimo, hablaban entre sí, vengan y hagamos ladrillos y quemémoslos. La idea aquí es cocerlos con fuego, para que sean hechos ladrillos de piedra, y también la palabra aquí es hamer, de la que obtenemos la palabra homer en hebreo moderno, y esto aparece más adelante. La mejor forma de entenderla es que contenía una sustancia que se usaba como material de construcción, comúnmente traducida como mortero, betún, asfalto o mezcla. Estaban fabricando ladrillos y mortero con el fin de construir algo, y tenían en mente edificar algo específico. Así que de nuevo, verso 3. Y un hombre le dijo a su prójimo, vengan, hagamos ladrillos y cozámoslos con fuego, para que sean fabricados ladrillos de piedra y una sustancia que sirva para ellos como mezcla. Y dijeron, construyamos, y aquí está la clave. Leemos, construyamos la anud para nosotros. Ahora, esta palabra es enfática en el texto. Veremos que se repite en distintos lugares más adelante. Y el énfasis no está en la construcción per se, sino en que estamos construyendo esto para nosotros. Ellos no están pensando en Dios, ni en hacer su voluntad, ni en ser obedientes. Ellos están haciendo lo que consideran que es lo mejor para ellos. Quieren cumplir algo, y de nuevo, no tienen nada que ver con lo que ha dicho Dios. Así que de nuevo dijeron, hagamos para nosotros o construyamos para nosotros una ciudad. Y no solo una ciudad, sino una torre cuya cúspide llegue hasta los cielos. Lo que están haciendo es tratar de exaltarse a sí mismos hasta los cielos. Eso es lo que la Escritura busca comunicar. Ellos buscan edificar para sí mismos algo que no sigue una orientación celestial, sino que antes pretende convertirse en rival de lo celestial. Es decir, pretenden enfrentarse a Dios. A ellos no les interesa glorificarle, darle alabanza, aclamarle, exaltar su nombre. No, ellos quieren hacer algo diferente. ¿Qué será? Bien,
Dice que el plan es que la torre y su cúspide alcance los cielos. Y hagamos, lo vemos por segunda vez, hagamos para nosotros, aquí está, un nombre. Esta palabra nombre implica una reputación. Ellos quieren formarse para sí mismos una reputación que ascienda todo el camino hasta los cielos. Y la clave es esta. Ellos piensan, Dios está aquí en los cielos. Queremos llegar hasta el mismo lugar. No para adorarle, no para ser capaces de estar en su presencia, sino para ser sus rivales. Ellos quieren hacerse a sí mismos semejantes a Dios. Su intención no era reflejar su gloria, ser semejantes a Él en carácter, compartiendo el mismo razonamiento ético, viviendo de una manera moralmente íntegra. Ese no era su interés. Ellos querían enfrentarse a Dios y convertirse en dioses en sí mismos. Entonces, hagamos para nosotros un nombre, y aquí está la clave. Les he hablado antes sobre lo que es la hermenéutica. La hermenéutica es la teoría y metodología para interpretar la Biblia. Lo que aprendemos es lo siguiente. Con frecuencia, vemos frases con las que entramos en contacto y dentro de su contexto, nos brindan una forma para interpretar la Escritura con la que podemos ser completamente precisos en cuanto a lo que creemos que dice el texto. Les estoy insistiendo en que el énfasis aquí está en el término para nosotros. Hagamos una ciudad para nosotros. Queremos alcanzar los cielos. Queremos hacer para nosotros un nombre. ¿No estamos seguros que su motivación va en contra de los propósitos de Dios? Bien, cuando sigamos leyendo la parte final del verso 4, no quedará espacio para la duda porque dice, no sea que nosotros seamos esparcidos por la faz de la tierra. Pero aguarda un segundo. Dios les había dicho que hicieran justo eso, que fuesen y poblasen la tierra. Lo vemos en el capítulo anterior, esa orden de esparcirse por diferentes lugares. Esa era la voluntad de Dios para ellos. Pero ahora ellos responden, no queremos hacer eso. Queremos hacer para nosotros un nombre. Es decir, determinaremos quiénes somos, cómo nos comportamos y qué hacemos. Es nuestra decisión. Y al mirar, hemos tomado una decisión, que este valle en la tierra de Shinar es buena para nosotros. Queremos establecernos aquí. No queremos poblar la tierra, queremos hacer algo grandioso aquí y queremos que ascienda a lo más alto de los cielos. En otras palabras, ellos buscan establecer un reino, no someterse al reino de Dios, sino en cambio, crear su propio reino. En conclusión dijeron, no queremos obedecer a Dios, no queremos esparcirnos por la faz de la tierra, queremos quedarnos justo aquí, donde podemos hacer cosas grandiosas para glorificarnos a nosotros mismos. Verso 5. Ahora veremos la opinión de Dios sobre lo que ellos hacían. Verso 5. Y el Señor descendió para ver la ciudad y la torre que construían los hijos de los hombres. Dios no tenía que descender para saber lo que pasaba, ni para verlo. Dios lo puede ver todo. Él lo sabe todo. Él no tiene que moverse. Él está en todo lugar. Pero lo que esto nos comunica es lo siguiente. Dios, al descender, nos está mostrando que está prestando atención. Y el hecho de echar un vistazo más de cerca es para que nosotros lo entendamos, para que podamos comprender que esto era muy importante para Dios. Él le prestaba atención a lo que pasaba y era algo desagradable ante Él. Verso 5. Y el Señor descendió para ver la ciudad y la torre que los hijos de los hombres construían. Verso 6. Y el Señor dijo, he aquí un pueblo. Bien, de nuevo, hablando sobre hermenéutica, la metodología para interpretar la Escritura, esta idea de unidad es algo bueno. Leemos, por ejemplo, en el libro de Zacarías, capítulo 14, que el pueblo y el reino de Dios tendrán unidad porque el nombre de Dios será uno y también su pueblo será unificado.
Así que si leemos esto sin contexto, el hecho de que el pueblo sea Am Ahad es algo bueno, pero hay un problema. Es bueno que estén unidos, pero el problema es que están unidos en su propio deseo de autoexaltación, en vez de exaltar a Dios. Están unidos en lo incorrecto en vez de lo correcto. Esto es lo que veremos. Dios siempre, anota eso, Dios siempre se mostrará a sí mismo como un Dios fiel. Dentro de algunos días viajaré por Rumania y allá enseñaré sobre un pasaje de la Escritura que habla sobre el peregrinar de los hijos de Israel en el desierto. Sabemos que estuvieron allí por 40 años. ¿Y qué nos revela el salmista? Bien, David escribe, ustedes me probaron en esos 40 años. Ahora, ellos tentaron a Dios, lo pusieron a prueba. ¿Cómo lo podemos entender? Bueno, nosotros no deberíamos probar a Dios. Ese es un acto de rebeldía. Pero a lo que se refiere el texto es a lo siguiente. Probar a Dios con frecuencia significa desobedecer y esperar para ver si Él hará algo, si habrá un castigo o una respuesta ante la desobediencia. Es retar a Dios y no deberíamos hacer eso. Pero en otro sentido, hay un aspecto bueno en esto. La Biblia dice, prueben y vean que el Señor es bueno. Entonces probamos a Dios porque cuando caminamos en obediencia, deberíamos esperar la bendición de Dios. Deberíamos creer que su aprobación estará sobre aquellos que caminan en su carácter, haciendo su voluntad, manifestando su gloria. Así que Dios se manifestará a sí mismo allí. Cuando le obedecemos, habrá un buen resultado. Cuando le desobedecemos, Dios se mostrará como siempre fiel y traerá su juicio. Eso es exactamente lo que hará aquí. Verso 6, una vez más. Y el Señor dijo, he aquí el pueblo es uno, y todos ellos tienen un mismo idioma. Y esto es lo que han empezado a hacer. Esto casi suena en un tono como de sorpresa, pero insisto, esto es para el lector. Nada sorprende a Dios. Pero lo que intenta comunicarnos es que pareciera que Dios estuviese impactado, pues luego de todo lo que les ha enseñado hasta este punto, luego de mostrarles su fidelidad, su amor, compasión y misericordia, aún así se rebelan en su contra. Ellos deberían saber, al igual que tú y yo, que no hay beneficio alguno por rebelarse contra Dios. Dios se acercará a ti cuando estás en desobediencia y Él actuará para impedir aquello en lo que te has involucrado, tus propósitos y deseos de exaltarte a ti mismo. Y aquí está la clave. No sé quién seas, pero sé que estarás haciendo continuamente una de dos cosas. O bien tus acciones exaltarán a Dios, o tus acciones te exaltarán a ti mismo. No hay posición neutral en este asunto. Es lo uno o lo otro. Y puedo asegurarte, tengo 100% la certeza en lo que estoy a punto de decirte, que cuando tú te dispones a exaltarte a ti mismo, acabarás experimentando una experiencia muy frustrante. Incluso si logras alcanzar la meta de lo que intentas hacer y logras completamente el éxito, eso no te dará verdadera satisfacción. No te sentirás agradado. No producirá en ti lo que tú esperabas que eso produjera. Te sentirás frustrado, desanimado y abatido, porque habrás invertido tanto de tu tiempo y esfuerzo, todo lo que eres, hasta alcanzarlo, pero al final sentirás un gran vacío. Dios no permitirá que el vacío interno que tienes sea llenado por otra cosa que no sea Él mismo. Entonces dice a mitad del verso 6, el pueblo es uno, tienen un idioma en común, y luego vemos un artículo definitivo junto a un verbo, lo que lo convierte en un participio. Esto es lo que ellos empezaron a hacer. Y ahora, lo yivaser meham. Con respecto a la palabra yivaser,
Hay un término que viene de la misma raíz, mibzar. Mibzar es como una fortaleza, un baluarte, una ciudadela, un lugar que es muy difícil de penetrar. Aquí está usando esta misma raíz que habla de algo que es difícil y dice que si ellos tienen ese potencial, están unidos, tienen un lenguaje en común y todos los recursos que Él les ha provisto, dice, tienen un potencial muy grande. Pero aquí está el problema. Están usando ese potencial de manera inadecuada. Están malversando los recursos de Dios que Él quiere que sean usados para su reino, para exaltarlo a Él. ¿Pero qué han hecho? Los están usando para exaltarse a sí mismos. Entonces Dios dice, si esto es lo que están haciendo con su potencial, nada será demasiado difícil para ellos. Todo lo que ellos, y vemos un término para iniciativa, todo lo que ellos se propongan como iniciativa, serán capaces de hacer. Final del verso 6. Dios no permitirá eso. Él frustrará sus propósitos y sus planes. Y por esto vemos en el verso 7, dice, vengan, descendamos, probablemente hablando con ángeles, con el ejército celestial. Dice, vengan, descendamos y confundamos entre ellos su lenguaje para que ellos no, para que ellos no oigan. Pero la palabra leshmoa como raíz tiene que ver con oír con el fin de responder. Quiere decir que no sean capaces de comunicarse y lograr así la respuesta a sus deseos. No serán capaces de cumplir y obedecer lo que pretenden comunicar, porque Dios se les ha enfrentado. Y aquí está la clave. Dios se colocará a tu favor o en tu contra. Pero hay algo muy insensato. Algunas personas enseñan, y cuando realmente examinas el fundamento de su fe, esta es su conclusión, que Dios ha elegido a algunos para apoyarlos y ha elegido a otros para oponerse a ellos. Me enviaron un enlace para ver un video, en el cual un predicador llamado R.C. Sproul, quien falleció poco antes de esta grabación, hace un par de semanas, enseñaba y citaba una declaración del Catecismo de Westminster. Y en él se hablaba de la necesidad de creer que Dios ha predeterminado todas las cosas, que todo lo que sucede, Dios lo ha ordenado así. Yo me opongo radicalmente a esa postura. Y la razón por la que lo digo es porque la gente puede tener desacuerdos teológicos. Eso está bien. Pero lo que realmente me molesta en este asunto es el ejemplo que él dio. Dice que hablaba a un grupo de seminaristas y les preguntó, ¿cuántos de ustedes creen que todo lo que sucede ha sido predeterminado por Dios? Y dijo que cerca del 70% de la audiencia. Y aclaro que él hablaba en el contexto de la denominación de la que hacía parte. Por tanto, no nos sorprende que dado que su denominación enseña esa visión, la mayoría estuviese de acuerdo con eso. Él dijo que 70% de los estudiantes levantaron sus manos y afirmaron creer esa postura. Eso implica que el 30% restante no piensa así. Entonces siguió con otra pregunta. ¿Cuántos de ustedes aquí son ateos? Y nadie levantó la mano. Y luego se rascó la cabeza y dijo, estoy sorprendido, porque si ustedes no creen que todo ha sido predeterminado por Dios, entonces no creen en Dios. Y yo creo que eso es ridículo, estrambótico. Es un error pensar que todo lo que ocurre ha sido ordenado por Dios. Ahora, ¿Dios lo sabía? Claro que sí. ¿Lo sabía desde la eternidad en el pasado? Así es. Pero, como he dicho muchas veces, solo porque Dios sepa algo, no quiere decir que Él lo cause o lo ordene. Ahora, estas cosas que están fuera de la voluntad de Dios, ¿han frustrado sus propósitos? No, claro que no. Pero aquel que actúa en desobediencia, esa persona no obtendrá bendiciones por su comportamiento.
Lo que descubrimos aquí es que Dios está diciendo que Él no les ordenó hacer eso. Tampoco se sorprendió. Él siempre supo lo que harían, pero habrá una consecuencia por su conducta. Dice una vez más en el verso 7, hablando, en mi opinión, al ejército celestial, dice, vengan, descendamos y confundamos su idioma, de modo que, Asher lo yishmeud, de modo que no oigan un hombre el idioma de su prójimo. Instantáneamente lo que Dios hará es causar que donde antes había comunicación perfecta, ahora no haya entendimiento. ¿Qué hará Dios? Sigue leyendo. Dice, y el Señor los expulsó de ese lugar sobre la faz de la tierra. Y este hecho, que Él provocara que se dispersaran, es significativo porque, ¿qué pasó? Bien, como hemos visto, Dios ha confundido su idioma y debido a que ya no se entienden unos con otros, la unidad se rompió. ¿Y qué hicieron? Se dispersaron. Ahora, ¿qué quería Dios que ellos hicieran? Bien, Dios quería que se dispersaran. Hay personas que dicen, ¿ves? Esta desobediencia fue usada por Dios para sus propósitos. Pero aquí está el problema. Dios nunca jamás es el autor de la desobediencia. La Biblia dice que Dios no es tentado por el pecado, ni tampoco tienta a nadie con el pecado. Dios nunca pone esa carnada de desobediencia delante de nosotros, diciendo, necesito que desobedezcan, porque solo si me desobedecen podré cumplir mis planes. Los planes de Dios nunca jamás requieren de la desobediencia. Pero la desobediencia tampoco es capaz de frustrar sus planes. Les diré lo que pasa. Aquel que desobedece cosechará el juicio de Dios en vez de las bendiciones de su voluntad. Así que, en este ejemplo, Dios dice, oigan, quiero que se dispersen por la faz de la tierra, que llenen la tierra. Pero ellos dicen, no queremos hacer eso, queremos exaltarnos a nosotros mismos. Dios viene y al final los expulsa y dispersa por la faz de la tierra. Y ellos dejaron de edificar la ciudad. Dice, Vayak, Delu, Lifnot, Jair. Ellos cesaron de edificar o de construir la ciudad. Por tanto, llamó su nombre Babel, porque allí el Señor confundió, y es un juego de palabras, Babel y Balal. Dice que llamó a ese lugar Babel porque allí Él confundió, el Señor confundió los idiomas de toda la tierra. Y desde allí, ellos se dispersaron. El Señor los esparció sobre la faz de toda la tierra. Entonces Dios, sus planes y propósitos no serán frustrados. Y esta gente terminó haciendo lo que Dios les había ordenado hacer, que se esparcieran. Pero debido a que no lo hicieron en obediencia, sino que se cumplió a pesar de su desobediencia, no hay bendición para ellos por su actuar. Dios no está complacido. Su voluntad se cumplió, pero ellos no serán bendecidos por su desobediencia. Ahora avancemos, por favor, al verso 10. En el verso 10, volvemos a ver una especie de genealogía. Continuamos con eso. Y ya hemos visto que en el capítulo anterior se habló de los 3 hijos de Noé. Y ahora vemos hablar más específicamente sobre uno de sus hijos, y me refiero al primogénito, Shem o Sem. Y sobre Sem, sabemos que, como se dijo antes, él es el padre de Eber. ¿Por qué es importante? Porque Eber es el patriarca de los Ivrits, es decir, de los hebreos, descendientes de Ivrim. Así que esto será algo significativo. Esta familia de Eber, quien desciende de Sem. ¿Por qué lo digo? Verso 10. Y estas son las genealogías o generaciones o linajes de Sem. Sem tenía 100 años de edad cuando engendró a Arfaxad.
2 años después del diluvio. Muy específico. Arfaxad nació 2 años después del diluvio y él era el hijo de Sem. Pasemos ahora al verso 11. Y Sem vivió después de que engendró a Arfaxad, Hamesh Meod, es decir, 500 años, y engendró hijos e hijas durante esos 500 años hasta que murió. Verso 12. Antes de leer este verso, mencionamos algo importante en el estudio anterior. Les señalé que existe una diferencia entre el texto masorético que estamos leyendo hoy, el cual es el manuscrito, digamos, el texto oficial para el judaísmo hoy en día. El judaísmo ha acordado que la Biblia hebrea, el texto que utilizan, sea el texto masorético. Debo reiterar que el texto masorético fue compilado en Tiberia o Tiberias, en el siglo VIII después de Cristo. Así que, grosso modo, y estoy redondeando, hace unos 1200 años atrás. Pero descubrimos que fueron hallados unos textos conocidos como los rollos del Mar Muerto hace unos 70 años atrás, y ellos contienen manuscritos unos 800 años más antiguos. Y si comparas el texto masorético con los rollos del Mar Muerto, encontrarás una grandiosa, pero grandiosa similitud. Pero hay unas pocas diferencias y la mayoría se atribuye simplemente al error humano, errores de los escribas. Y uno de estos errores es que el texto masorético ignora a una persona, a una generación. Hablamos sobre él, Cainán. Dice aquí en el texto, mira el verso 12, y Arfaxad vivió 35 años y él engendró a Shalach o Sala. El problema es que los rollos del Mar Muerto dicen que Arfaxad vivió 135 años y entonces él engendró a un varón llamado Cainán. Y Sheilach sería el nieto de Arfaxad. Así que hay una leve discrepancia. Y en el Nuevo Testamento, ya lo explicamos bien y no quiero repetir demasiado este asunto, el Nuevo Testamento sigue la misma tradición de los rollos del Mar Muerto, que son probablemente una mejor traducción, y por esto fue citado así en el Nuevo Testamento. Fue más preciso y fiel al momento de registrar este hecho histórico. Entonces leamos de nuevo el verso 12. Y Arfaxad vivió 35 años, de acuerdo con el texto masorético, y él engendró a Shalach. Y Arfaxad, luego de engendrar a Sheilach, y vemos un cambio. En un verso muestra Shalach y en el otro Sheilach. Cambia según el verso. Hay razones gramaticales por las que las vocales pueden cambiar en los nombres y en las palabras en general. Y leemos aquí, miren de nuevo, y Arfaxad vivió luego de engendrar a Sheilach 403 años y dio a luz, o engendró, su esposa obviamente dio a luz, hijos e hijas. Verso 14. Y Sala vivió 30 años y engendró a Eber. Y este es el hombre importante aquí. Estamos en Génesis capítulo 11. Descubriremos al final de este capítulo que veremos una familia específica relacionada con Eber y veremos que tienen un vínculo con Abraham. Y por esto hemos visto en un par de maneras diferentes que Eber ha sido destacado. Él ha sido resaltado en distintos pasajes de la Escritura. Entonces, una vez más, verso 15. Y Sala vivió luego de haber engendrado a Eber 403 años y engendró hijos e hijas.
Entonces, estas personas están teniendo muchos hijos a lo largo de muchas generaciones. Están cumpliendo lo que Dios ordenó, que fuesen fructíferos, se multiplicaran y llenaran la tierra. Ahora, vamos a ver que, debido a este incidente en el valle de Shinar, este deseo de hacerse para sí mismos un grandioso nombre, vamos a ver, y ya lo hemos visto en un sentido, que Dios no estuvo complacido con eso. Y este es el resultado del experimento de Noé. Insisto, ya lo dije antes, no es que Dios haya dicho, intentemos esto a ver qué pasa. No, el experimento es para nosotros, para mostrarnos que aún tomando lo mejor de lo mejor que la humanidad puede ofrecer, al final veremos a la gente hacer lo que le parece correcto ante sus ojos y rechazando a Dios. Entonces Dios revelará otra manera para llevar a cabo sus propósitos, su voluntad, en este mundo. Y esto se llevará a cabo por medio de un hombre que eventualmente será llamado Abraham. Y vamos a conocerlo a él en nuestra próxima sesión, cuando concluyamos Génesis 11, con la segunda parte de este capítulo. Les deseo lo mejor de las bendiciones de Dios sobre ustedes, hasta que nos encontremos nuevamente para abrir nuestras Biblias y estudiar una vez más el capítulo 11 de Génesis en su segunda mitad. Dios les bendiga. Esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y lo compartas con otros. Te invitamos a seguir nuestros estudios cada semana por este canal y por el portal de YouTube de Amarás a Israel. También puedes descargar nuestra aplicación móvil gratuita, Mi Estudio Bíblico. Finalmente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás otras conferencias de Baruch en audio, video y texto. Hasta el próximo programa. Que el Señor te bendiga en Yeshua HaMashiach, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.